Bueno, ho dèiem a la prèvia, malgrat ser un penúltim classificat no posaria les coses fàcils i s'ha acabat de demostrar, m'ha costat, però s'ha sumat els esforços. Sí, es evidente, ¿no? Y ya lo sabíamos. Al final ellos tienen mucha necesidad, no están encontrando premio un poco a su trabajo, que desde el punto de vista es bueno y bueno, y hoy se ha visto, ¿no? Visto que tiene capacidad para tener el balón, bueno, lo de los filiales, ¿no? Entonces, partido duro. Una vegada més, també va passar en algun tram en el partit contra el Barça B, l'equip és capaç de fer una passa enrere, però tot i així no acaba patint i no rebre ocasions de gol clares. No, es lo que hablamos, con el balón no estamos bien, no hemos estado bien en un momento, primer tiempo bien, hemos generado yo creo que aparte del gol 2 o 3 acciones bastante claras, defensivamente no hemos padecido prácticamente en ese primer tiempo y luego un segundo tiempo en el cual, bueno, ahí nos ha costado, y cuando no tienes el balón pues no tienes más remedio que agruparte y correr, ¿no? Hemos tratado con Víctor para tratar de tener mayor pausa con balón, con Rafa, con Alex, en vez de tener tanta verticalidad, tratar de tener un poquito más pausa porque ellos nos iban a dejar más espacios y luego romper el espacio con David, con Edgar, con Fernando. Pero bueno, no hemos sido capaces, luego se vuelve incómodo el partido, el viento en contra, bueno, no és fàcil. Avui s'han aconseguit 2 fites, per un costat un any seguit sense perdre a casa, un partit de Lliga, i per l'altre ja s'han superat els 30 punts que volies arribar abans d'acabar la primera volta i imagino que satisfet per les 2 dades. Sí, por un lado por la victoria, es muy difícil lo que estamos haciendo, o sea, conseguir estar un año sin perder, con tantas victorias, con los empates, o sea, tenemos que ser conscientes de lo complicado que es conseguir todo esto, y esto algún día se acabará, porque todo llega, todo pasa. Entonces, bueno, seguimos, otra victoria más y por lo tanto tiene mucho valor. Creo que no somos conscientes de los números que estamos haciendo en casa desde el año pasado, desde la necesidad que en esa segunda vuelta teníamos por ser muy fiables en casa. Bueno, eso se ha convertido en una línea en la cual estamos inmersos y es muy difícil ganar tanto, ¿no? Y haber pasado una jornada más con 3 puntos más, a mí me hace por supuesto muy feliz, porque entiendo que esto es muy difícil conseguirlo, ¿no? No sé cuál es la otra. Los 32 puntos. Ah, sí, ya podemos, ya estamos tranquilos, ya los 3 partidos siguientes del día que nos quedan hasta Navidad no los jugamos. Nacho, creo que es un gol recibido en los últimos 8 partidos, otro dato que habla claro, ¿no? Yo creo que es encontrar la fiabilidad que tenemos ahora mismo. Nos gusta tener el balón, nos gusta disfrutar con él, para eso estamos aquí, ¿no? Para disfrutar del juego y lo que destaco otras veces, y cuando no estamos exquisitos con él porque no estamos individualmente bien o porque el equipo contrario no nos deja, bueno, tenemos que buscar esa fiabilidad y esa consistencia defensiva, ¿no? Y esos números que hablas tú a nivel defensivo, pues al final te dan muchos puntos, ¿no? Por lo tanto, lo mismo, son números a nivel defensivo muy buenos, ¿no? Que esto de alguna forma nunca tienes que perder porque además, bueno, tenemos suficiente desequilibrio arriba para en cualquier momento generar la ocasión de gol. ¿Encuentras alguna explicación a que el equipo esté impreciso con el balón cuando no es muy habitual? Bueno, muchos factores, porque hay momentos en los cuales encuentras ese flow, ¿no? Que todo va, el automatismo va, ese pase entra, ese pase no entra, y hay momentos en los cuales pues pierdes ese flow, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta un poquito la superficie donde juegas. Hoy el campo está muy bonito, está muy verde, pero está muy duro de abajo, como por arriba está muy rápido y con el aire. Bueno, pues hay muchos factores que rodean a todo esto, ¿no? Pero bueno, es normal, una temporada tan larga, al final momentos
buenos en los cuales todo fluye y otros momentos en los cuales no fluye, y en esos momentos que no fluye es cuando tienes que apretar los dientes y seguir sumando, ¿no? Y esa es la diferencia, lo que te va a permitir estar más arriba peleando por lo más alto o no. Nacho, destacabas el otro día la importancia de ganar este partido de cara al martes. Ahora ya pensar todos en el Atleti. Sí, ahora es el momento tenemos mañana y pasado para entrenar, para recuperarnos y ver qué hacemos con estos tipos, ¿no? Lo que podamos. Esta noche ¿vas a verlos o vas a descansar? No, hace unos años ya sí estaría viendo, pero no, al final tengo que dedicar también tiempo para mi familia y los días son muy largos y hay tiempo de sobra. No de sobra, pero hay tiempo. Llegáis en el mejor momento, ¿no? Lo que querías a nivel de resultados, anímicamente, para Sí, plantar cara. no, yo creo que hoy era importante, me parece una tontería, pero de ganar y afrontar el partido del martes con otro semblante, ¿no? Pero bueno, es completamente distinto, no tiene nada que ver y de alguna forma es que la gente disfrute de este partido, porque nosotros no lo vamos a hacer, nosotros vamos a sufrirlo, ¿no? Porque dentro del césped sufriremos un montón con jugadores de ese nivel, pero bueno, que la gente lo disfrute, que el club lo disfrute, que lo merece y bueno, ya pensar exclusivamente en cómo somos capaces de poner cierta resistencia, ¿no?